La partidocracia de Salinas prostituyó nuestra política. Salinas de Gortari llegó a presidente con calzador. Le echaron la culpa a Bartlett por una falsa caída del sistema, pero nadie deparó que no existía un sistema en esa época que pudiese haberse caído. La mayoría de los mexicanos, más del 83%, decían algunas encuestas, pensábamos que Salinas de Gortari perpetró un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en esa desventurada elección de 1988. Por esa tragedia del PRI, a Salinas se le ocurrió lavarse la cara con la entrega también fraudulenta de Baja California al PAN. Posteriormente a esa marranada electoral, Salinas se alió con George Bush padre y con el Papa Karol Wojtyła, alias Juan Pablo II, con la idea de que ambos lo apoyaran para que se reeligiera en el cargo de presidente de México. A Bush le obsequió lo que se le antojó para instaurar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y a Juan Pablo II también le modificó la Constitución General de tal forma que a Juárez le habría dado un infarto por lo que Salinas le concedió al clero. Pero a George Everett Walker Bush, un anodino gobernador del estado pobretón de Arkansas, un tal Bill Clinton, lo hizo talco en la elección de 1992 para asumir el cargo en enero de 1993 de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa derrota de Bush marcó la reculada de Salinas de su reelección, un tanto para eclipsar su fraude de 1988, pero fundamentalmente para controlar sus reelecciones. Se infería para los siguientes 30 años. Salinas ideó y creó dos aparatos burocráticos, valiéndole un soberano cacahuate lo oneroso que nos han resultado ser. Primero, el IFE, o Instituto Federal Electoral, mismo el que luego del escandaloso fraude del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, operado por Fox, y el gato del Bester Gordillo, Juan Carlos Ugalde, cambiaron su nombre para darnos a tole con el dedo y lo rebautizaron como Instituto Nacional Electoral. A estas entelequias, Salinas les colgó su ángel de la guardia y para operar con una sola pinche ley, inventó el que ahora se llama pomposamente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esos dos aparatos megaburocráticos, se engañó y se continúa engañando con la falsedad de que el gobierno no opera las elecciones, ni el padrón electoral, ni los juicios electorales. Lo cierto es que son los partidos, a través de los nombramientos que les ordenan hacer a sus legisladores, tanto en lo federal como en lo estatal, como designan a los consejeros para dirigir los dos órganos electorales, el federal y el estatal, y a los magistrados electorales en los respectivos tribunales federal y los estatales. Como Salinas tuvo a los panistas muy felices, puesto que ellos se ufanaban que gobernaba con el programa de Acción Nacional, y desde entonces Rufo Jr. a la fecha, ni ustedes ni nadie ha escuchado que algún panista critique al innombrable Salinas. Mis datos, proporcionados por gente de confianza, en la gestión de Ernesto Zedillo, me contaron que un par de semanas previas a la toma de posesión de es decir, Ernesto Zedillo como presidente de la República, en el mes de noviembre del sombrío 1994, Zedillo se hizo acompañar de su amigo Jaime Serra Puche a visitar al presidente Salinas, a los que en su último mes de gestión, para pedirle que devaluara el peso, puesto que estaba sobrevaluado. Salinas se hizo acompañar de su secretario de Hacienda, Pedro Aztepe Armella, que detestaba a Zedillo y viceversa, y ambos mandaron por un tubo a Zedillo,
quien se regresó muy encarabonado a su casa. Zedillo no lo sabía, pero en su casa estaba el embajador de los Estados Unidos, James Robert Jones, quien le entregó 2 cajas de cartón al presidente, al que iba a ser presidente en 2 semanas, Ernesto Zedillo, y díjole que se las enviaba el presidente William Jefferson Clinton. El embajador Jones le dijo a Zedillo que en ambas cajas hallaría las pesquisas de las investigaciones que los órganos de inteligencia estadounidenses habían indagado, en una sobre el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la otra sobre el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Los dos perpetrados ese mismo fatídico año de 1994. Mis fuentes también me dijeron que al día siguiente Zedillo llamó a Diego Fernández de Ceballos y que al entregarle las cajas que tenía, la caja, nada más una, que tenía la investigación de la indagatoria sobre el asesinato de Ruiz Massieu, le ordenó que lo estudiara, porque ya se sabía que el jefe Diego iba a ser nombrado Procurador General de Justicia por Ernesto Zedillo. En ese mismo acto, Diego Fernández de Ceballos, una vez que supo que la inteligencia del gobierno estadounidense señalaba a Raúl Salinas de Gortari como el autor intelectual del crimen, declinó aceptar el cargo porque dijo que su amistad con el presidente Salinas se lo impedía, y aprovechó para recomendar a su socio del despacho, a Antonio Lozano Gracia, quien fue el primer panista del gobierno del supuesto PRI, que fue Procurador General de Justicia de la Nación. El hecho de que Salinas de Gortari no se pudo reelegir nunca se aprovechó para modificar el INE y el llamado TRIFE. Con la misma estructura fueron electos 5 presidentes de la República, cientos de gobernadores, miles de senadores y más de miles de diputados y muchísimos presidentes municipales. Muchísimos miles, ¿eh? Pero hasta ahora López Obrador se fijó en lo carísimo que cuestan las elecciones en México y tiene la idea de reducir esos inmensos aparatos de gobierno. No se sabe si para ejercer sobre ellos un control más férreo o para deshacerse de ellos, o sabrá el sereno qué diablos querrá hacer con ellos. Es falso pensar que con tales órganos electorales cesaron los fraudes en las elecciones, porque la verdad se ha dicho, el fraude se origina cuando a un partido le dan miles de millones de pesos del erario y a los demás le reparten migajas. Y peor, a aquellos que se atreven a participar como candidatos independientes, los mandan a hacer el ridículo. Cito un ejemplo. En la pasada elección de Baja California, donde Morena gastó 20 millones de dólares, o sea, casi 200 millones de pesos, y apenas logró el 13.6% del voto del listado nominal, y los demás partidos sumados, incluidos los votos nulos, apenas alcanzaron poco menos del 27% sumados, ¿eh? O sea, que todos los demás partidos tuvieron menos que Morena de ese mentado listado nominal. Toda la gente se queja con razón. ¿Valdrá la pena tal despilfarro para tener comicios que dan vergüenza con un patético ausentismo de más del 72% del electorado? Tanto consejeros, dizque ciudadanos, como magistrados de los gobiernos federal y estatales son los funcionarios que más dinero perciben de manera justa y abusiva, pues ganan mucho más de 1 millón, algunos mucho más de los 2 millones de pesos anuales, y si acaso laboran apenas 6 meses cada 3 años. Es decir, no se sabe qué carajos hacen los otros 30 meses en que no hay elecciones. Más clara ni la yema del huevo. Creo que al presidente, muchos le vamos a aplaudir, se acaba con estos parias insaciables, legado de Salinas de Gortari, inútiles y a la par enemigos de la democracia, que mucho daño le han
hecho a la sociedad y a las instituciones públicas, porque si se fijan, sobre ellos no existe una dependencia o una fiscalía o una judicatura o una institución de justicia que los audite, que los supervise, que los juzgue y que los sancione en caso de que cometan algo indebido. Ni el Papa goza de tan sólido blindaje. Soy Felipe Daniel Ruanova Zárate y de forma comedida les solicito que compartan este mensaje con sus contactos a fin de crear una íntegra conciencia para acabar con este latrocinio. Muchas gracias. Doy fe el 10 de enero del 2020 y les deseo salud, bonanza y afecto.